buenos días. Bienvenidos. Tengo el inmenso placer y honor de presentarles a uno de los primeros egresados como ingeniero nuclear del Instituto Balseiro. No voy a dar su currículum porque es demasiado extenso. Solamente les voy a decir, para que ustedes sientan incentivado, que él fue un alumno regular para abajo, hasta tercer año. Lo digo con la anuencia de él, ¿no? Con los permisos de él. Claro, fue haciendo patito. En segundo año casi repite por lengua, que nosotros llamamos castellano en esa época. ¿Por qué les digo esto? Porque en cuarto año es como si se despertase y ahí hace una carrera que ustedes ya van a ver su currículum espectacular. ¿Para qué le digo esto? Porque si a veces uno se siente que va tropezando en el camino, cada tropiezo es una enseñanza y nos lleva a mejorar. Nada más para decirle, le presento el ingeniero nuclear Carlos Moreno. Realmente un desafío poder presentarle a quienes están ahora donde yo estuve hace más de 50 años, digamos, porque soy del 74 recibido también, contarle un poquito lo que he aprendido a lo largo de los años y la experiencia laboral. En estos momentos yo ya estoy retirado, estoy jubilado hace ya 2 años, 3 años, digamos, y además agradezco que me invitaron porque me hicieron recordar cosas que me estaba olvidando, digamos, ya quizás ustedes no lo entiendan, pero el resto de mis compañeros sí lo entienden, digamos, de que nos empezamos a olvidar. Yo me recibí en la Escuela Mitre número 2 en el año 68, luego entré al técnico, porque unos compañeros de la Escuela Mitre también venían, no sabían muy bien lo que era el técnico, pero bueno, me metí y finalmente pude recibirme en el 74 como técnico mecánico electricista. Empecé ingeniería eléctrica en la Universidad de Tucumán, y luego se me dio por ir al Balseiro, o sea, los primeros años en la facultad, me sentía confiado, entonces me inscribí en el Balseiro y ingresé, y también tuve una experiencia similar a la experiencia del técnico. Los primeros años me costó bastante hasta que agarré un poquito de vuelo, pero con la compañía y la asistencia, digamos, de mucha gente que estaba cerca, digamos, pude digamos, salir adelante, y bueno, me recibo en el 81 como la primera promoción de ingenieros nucleares del país. Desde el 81 al actual, todos los años se reciben. Trabajo unos años en lo que se llama Comisión Nacional de Energía Atómica, fundamentalmente participo en la puesta en marcha de la central nuclear de Embalse, que es la que está en Córdoba. Luego me traslado a Córdoba y sigo trabajando en distintos puestos en la central nuclear, o sea, en la parte operativa de la central nuclear de Embalse. La diferencia entre Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica Argentina es muy tenue, porque en realidad lo que sucede es que en el año 94, con los fines de realizar la privatización, que después no se logró, de las centrales nucleares, se crea una decisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica que se llama Nucleoeléctrica Argentina, que es una sociedad anónima con 100% de capital estatal, que hasta el día de hoy continúa así, operando las centrales nucleares, que luego vamos a ver, digamos, cuáles son y dónde están ubicadas. Luego de unos años se me ocurrió hacer algo en la parte de administración y hice una maestría, que finalmente no termino haciendo lo que sería la tesis final, así que el título, digamos, es especialista en ingeniería gerencial. Hice algunas cosas de coaching organizacional. Tuve el privilegio de ser miembro de WANO. WANO es la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares, que hace inspecciones de centrales nucleares en todo el mundo. O sea que fui a visitar centrales nucleares de otros lados para hacer inspección y evaluación, para recomendar procesos de mejora, digamos, ¿no? O sea, el mundo nuclear está muy interconectado y muy interesado en que no haya novedades que salgan de los diarios, digamos, del mundo nuclear, con lo cual se ayudan mutuamente las distintas centrales como para compartir experiencias y de alguna manera recomendarse mutuamente procesos de mejora para no cometer errores.
Bueno, como lo dije, en el 2021 soy jubilado. Cuando me jubilé era subgerente de ingeniería de la central nuclear de Embalse. O sea, en la organización de la central había un gerente y 4 subgerentes por área. Yo era uno de los subgerentes por área. Y después me puse a divertirme en algunas cosas ya como jubilado. Hice un curso de experto universitario en relaciones internacionales. Me dediqué a hacer algo de seguridad internacional y servicios de inteligencia, pero eso ya para despuntar simplemente el vicio. Pero ustedes no vinieron a hablar de mí, sino vinieron... ¿A qué vinieron? ¿Eh? A ver, ¿a qué vinieron? A conocer. ¿A conocer qué? Ingeniería nuclear Bien, ¿por qué? como una tecnología que puede aportar cambio climático. Ah, muy bien, ya se me adelantó las conclusiones. Muy bien, felicitaciones. A ver, ¿alguien más? ¿Y por qué? ¿Eh? Hermoso. ¿Por qué el tema era? Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, muy cortito, una tecnología mal nacida. Después vamos a ver un poquito átomos, isótopos y radiaciones, cosas que ustedes ya deben conocer, pero para introducción y para poder entender cómo llegamos o cómo funciona un reactor nuclear, digamos, fundamentalmente, es la idea. Veremos los tipos de reactores, centrales nucleares en Argentina y en el mundo, un pantallazo. Hablaremos del medio ambiente, muy bien. Hablaremos algo de dosis de radiación comparada, digamos, ¿no? O sea, porque en general la radiación es como una especie de cuco, como decir, no, radiación cero, eso no existe, digamos, no existe en ningún lado del mundo porque la radiación natural que tenemos en este momento acá, digamos, es la más alta que la que recibía yo cuando estaba trabajando en la central nuclear. Vamos a hablar del tema residuos, que es un tema, digamos, sensitivo y es uno de los desafíos que tiene la tecnología nuclear todavía, que no lo tiene absolutamente resuelto. Están en teoría, digamos, las cosas planteadas, pero no lo tiene resuelto. No podía no hablar de los accidentes, digamos, ¿no? Los accidentes nucleares que hubo en el mundo, los 3 accidentes importantes que hubo en el mundo, porque sería de alguna manera ocultar una realidad de una tecnología muy sensitiva y que hay que tratarla con mucho cuidado, y de allí la inversión en seguridad que tiene la industria nuclear. Haremos alguna mención cortita sobre las fuentes de energías alternativas, digamos las que se llaman energías limpias, que a veces se plantean como la solución a futuro, y en ese tema trataremos lo que se llama transición energética, que es decir, bueno, cómo pasar de la situación actual a una situación sustentable con el medio ambiente, digamos, y cuáles serían las alternativas que tenemos, hasta llegar a otras soluciones que hoy todavía no están operativas. Y si nos queda tiempo, y depende de ustedes, quizás tengo algunas fotos del interior del edificio reactor del Central Nuclear de Embalse, como para poder visitarla y ver cómo es adentro un reactor nuclear, ¿no? Si tienen preguntas, paren, o sea, esto es una conversación, digamos, que no sea un monólogo. Si tienen preguntas, ustedes paren en el momento, hacemos un diálogo, porque si no esto va a ser aburrido y no va a servir de nada, y ustedes vienen con otra problemática, pues es que están rindiendo, digamos, ¿no? Así, entonces, veamos lo que a ustedes les interesa. Si hay algo que no les interesa, lo pasamos más rápido, y si hay algo que les interesa más, nos detenemos un poquito más. Cuando decimos una tecnología mal nacida es porque el mundo se entera, digamos, de la existencia de esta tecnología con esta gran potencialidad con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Lamentablemente, digamos, ahí es cuando dice, bueno, existe ahora y es factible, digamos, lograr, digamos, liberar semejante cantidad de energía, digamos, con estas bombas. Por lo cual, en general, siempre todo lo que se llama energía nuclear está mal asociado con la parte bélica, digamos, porque así como en algún momento se inventó la pólvora y fue muy útil, digamos, luego esa pólvora sirvió para hacer armamentos. O sea, la tecnología en sí misma no es la que tiene la culpa, no es la mala, digamos, tiene sus características sensitivas, que hay que tener, por supuesto, extremar los cuidados y las medidas de seguridad, digamos, pero intrínsecamente, digamos, no es que la tecnología sea mala, sino que lo que es malo a veces es el uso que le podemos dar a la misma. Y debido a este nacimiento,
este mal nacimiento, yo le había llamado de una manera diferente, pero hubo una censura, digamos, de parte de los muchachos y me dijeron cambiar nacimiento, yo le llamaba mal parida, digamos, así, pero a través de esto sigue siendo asociado eso. Pero hay una realidad que vamos a tratar de explicar o de ver, digamos, así. Una central nuclear no explota. No se dan las condiciones para que pueda explotar. Y luego, cuando veamos el capítulo de accidente, vamos a explicar qué fueron esas explosiones que se pudieron observar. Ustedes quizás no recuerdan Chernobyl, pero sí pueden recordar Fukushima, digamos, ¿no? Y bueno, referido al tema de este mal nacimiento, también se da el hecho de que, en general, con respecto a la prensa, siempre las malas noticias, por más que sean pocas, son más atractivas que las buenas noticias. Los informativos nos hablan continuamente sobre robos, asesinatos, digamos, que suceden, por supuesto, en Buenos Aires, porque ahora nos interesa más un accidente, digamos, en una esquina de Buenos Aires que lo que puede suceder a la vuelta de la casa acá en Tucumán o en otro lugar donde uno viva, ¿no? Entonces, esto es un tema que en general, cuando hay una mala noticia, esa noticia es noticia en los medios, digamos, en contraposición con todas las buenas noticias que tenemos, digamos, respecto de la energía nuclear o de otras cosas también. Bien, vamos a entrar ahora a átomos y isótopos. ¿Saben qué es esto? Mendeleev. La tabla de elementos. Todo esto son los elementos químicos. Desde el hidrógeno acá allá arriba, llegamos hasta este que tenemos acá, que es el uranio, digamos que es, a partir de allí ya no vamos a encontrar elementos naturales, porque lo que se llaman transuránicos, porque el núcleo ya no logra la estabilidad como para mantenerse unido en forma natural. Pero, cuando decimos acá átomos e isótopos, esta no es toda la verdad de lo que existe en la naturaleza. No es todo lo que existe en la naturaleza. Tenemos los átomos, y estos son los átomos que uno puede decir estables, los que están, los que se van a mantener y los que no cambian en el tiempo, salvo que haya alguna reacción química, nuclear o lo que corresponda, para que los modifiquen. Así como el hidrógeno tiene un protón y un neutrón, y es hidrógeno, si a este hidrógeno con un protón y un neutrón se produce por alguna razón otro neutrón más, un protón y un electrón, disculpen, protón y electrón, se introduce un neutrón más dentro del núcleo, esto químicamente sigue siendo hidrógeno. Se relaciona con el hidrógeno, se relaciona, forma agua de la misma manera que el hidrógeno común. Y si yo ahora tengo dos neutrones, en vez de uno, sigue siendo hidrógeno, que se llama tritio, digamos, y se relaciona químicamente con los otros elementos combustibles de la misma manera. ¿Por qué? Porque las relaciones químicas que forman las moléculas se producen a nivel del campo de electrones. Entonces, lo que veíamos recién, esta tabla, en realidad, desde cada uno de estos hay un abanico de otros elementos que tienen una composición en el núcleo diferente, que se comportan químicamente de la misma manera, pero que tienen algunas otras características que no son las mismas. La más importante es que no son estables, solo algunos son estables. ¿Qué significa no son estables? Que de alguna manera y con distinta dinámica van a tratar de decaer o de ir camino hacia un elemento estable. Y eso es la radiación. La radiación, ahí voy, la radiación es justamente el proceso en que un elemento que no es estable empieza a buscar su camino hacia el elemento estable. Tu pregunta. ¿De qué depende la cantidad de variaciones que tiene un elemento? Digamos, depende de o sea, vos tenés dentro del núcleo, tenés fuerzas ¿cómo se llama? O sea, en el núcleo tenés protones, allí tenés fuerzas de repulsión. Si uno diría, ¿cómo es posible
que este núcleo de carbono, que tiene todos estos protones, no explota. Hay una fuerza, mejor dicho, para explicar este fenómeno, porque la ciencia justamente son modelos donde tratamos de dar una explicación, digamos, la física le llamó a la fuerza que mantiene unido al núcleo, a pesar de la repulsión eléctrica de los protones, le llamó fuerzas nucleares, que es que cada nucleón, sea protón o neutrón, tiene en la corta distancia una fuerza de atracción. Y eso es lo que mantiene unidos al núcleo, digamos. Eso no es infinito. Ahora vamos a mirar que esta es la pintura completa. Sobre cada línea de esta es un elemento químico. Y lo que vemos acá son las distintas variantes de isótopos, o sea, variantes de un elemento químico que se relaciona químicamente de la misma manera con los otros elementos químicos, pero que tiene distintas cantidades de neutrones y que son los que han sido descubiertos hasta ahora en alguna reacción que existen, pero que no son estables. ¿Se podría decir que en el núcleo la fuerza newtoniana es más fuerte que la de Coulomb? Están en balance. Por eso el uranio es el último estable, porque al ser un núcleo tan grande, llega el momento que la fuerza nuclear ya no alcanza entre los que están de un borde a los que están del otro borde y ya no hay más elementos estables. O sea, es un equilibrio. Yo empiezo a meter y eso empieza a trabajar y empieza a configurar el nuevo núcleo. Digamos, ¿no? Pero eso es lo que lo mantiene. Pero fíjense que esto, volviendo hacia la tabla, esta es la tabla que conocemos química de los átomos. Pero la realidad en lo que se refiere a física nuclear es esto. Esta es el abanico de elementos con características físicas, no químicas, características físicas. ¿Qué significa eso? Significa que es inestable, que puede emitir radiación, que tiene un peso diferente, porque al tener más neutrones va a tener otro peso, digamos, y es lo que nos va a permitir, digamos, no va a permitir ver, sino que lo que va a suceder es que todos estos elementos, ya sea en este sentido o en este sentido, con los distintos tipos de radiaciones, que ahora vamos a pasar a ver la transparencia de las radiaciones, va a ir buscando el punto de equilibrio. Sí. Es un proceso reversible, o sea, de la misma cantidad que yo puedo meter neutrones al núcleo, ¿te puedo sacar los neutrones que yo le introduje o no? En cada elemento. A ver, no es algo que pueda hacer, quizás yo me expresé en forma, digamos, demasiado liviana en el sentido que le pongo o no le pongo, digamos, ¿no? Es algo que sucede en la naturaleza, digamos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer introduciendo neutrones? Yo puedo lograr que un núcleo, ya sea un átomo estable o un isótopo, absorba neutrones. Sí, puedo lograrlo, digamos, y existen probabilidades de que eso ocurra dependiendo de la energía que tenga, por ejemplo, el neutrón. Que ahora vamos a mirar eso un poquito más adelante, vamos a hablar de eso en lo que se refiere a cómo hacemos para que el reactor funcione y la reacción en cadena vaya ocurriendo. ¿Pero no podría ser el proceso en viceversa? En lugar de introducir, poder sacar los neutrones. Sí, puede haber un proceso de caimiento también eso. Es más, la fisión, y ahora lo vamos a ver, justamente es un proceso en el cual un núcleo se fragmenta y libera además neutrones. Sí. ¿Cómo puedo medir la fuerza nuclear? ¿Cómo lo puedo medir? Digamos, estamos hablando de partículas subatómicas, digamos así, no hay forma de verlas. Digamos así, estamos hablando de niveles muy pequeños, digamos, y todo esto termina siendo un modelo de la física que explica la realidad. Digamos así. La mido a través de los efectos, a través de que el núcleo sigue estando. Y hay formas de ver cuando el núcleo empieza a ser inestable y de allí se formulan, digamos, postulados o leyes que dicen, bueno, esto sucede de esta manera. Como todas las cosas, o sea, como vos decís, cuando vos, ¿cómo se llama? La física lo que hace son modelos de comportamiento de la realidad.
Y después verifica con experimentos si los experimentos corroboran ese modelo. Si no lo corrobora, se descarta y se busca otra, hasta que encuentra ¿cómo se llama? Un modelito que cubre un buen espectro, digamos, de esos experimentos, y dice, bueno, esto parece que viene por acá. Hasta que aparece otro y encuentra otro elemento que no contradice, y así sucesivamente, ¿no? O sea, lo más clásico está lo relacionado a la mecánica clásica, que luego de la teoría de la relatividad o de la teoría cuántica volteó algunos postulados de la mecánica clásica en los espectros, o muy grandes con el tema de la relatividad general, o la cuántica muy chiquitito, digamos, que no corresponde, que la mecánica clásica no se cumple en esos dos ámbitos, ¿no? Son modelos. Bien, quedó claro esto. Entonces, ¿cómo hace estos elementos que están acá, los isótopos, de qué manera van a ir yendo hacia un elemento estable? Fundamentalmente, lo que llama radiación, tenemos la radiación alfa, que son núcleos de helio, son dos protones y dos neutrones. Esa es una de las formas que decaen, digamos. ¿Cómo decae de una manera o cómo decae de otra? Depende del elemento. Fue una parte de la característica intrínseca del isótopo. La radiación beta, que son electrones de alta energía. La radiación gamma, que es radiación electromagnética, de lo cual una de las que se conoce son los rayos X, cuando uno vas al médico, al traumatólogo que te hace una radiografía, lo que está usando eso, que es energía que se emite. Y finalmente tenemos los rayos de neutrones, que son neutrones que están libres y que pueden también llevar al decaimiento de alguno de los isótopos. ¿Qué es lo que para, digamos, esto, si bien no está relacionado directamente con lo que voy a explicar de la operación del reactor, digamos, estas son las distintas barreras que pueden parar cada uno de la radiación. La radiación alfa, con una hoja de papel, se para, normalmente hasta con la piel misma, eso se para. La radiación beta, con una hoja de aluminio, se para. Los rayos ultravioleta ya necesita plomo, o algo concreto, digamos. Y los neutrones, mucho concreto, digamos, o agua, ¿no? Para poder frenar los neutrones. Sí. Pero entonces, la radiación es como una especie de resultado de la liberación de energía al no poder mantener la estabilidad del átomo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que la dinámica de eso y lo que se llama el tiempo en el cual ocurre depende de cada uno. Es como que algunos están esperando más tiempo para decaer y otros decaen inmediatamente. Algo que quizás, si lo vemos en el que se llama en la terminología, se llama vida media. O sea, así cada uno de estos isótopos tienen una determinada vida media, o sea, tiempo en el cual, como decían, están esperando para decir, bueno, ¿cuándo decaigo? Digamos, ¿no? Y después decae. Eso es una característica de cada isótopo. Son la vida media de cada uno de ellos. Bien. Ahora, volviendo a decir, teníamos esta radiación. Esta radiación ocurre en forma natural porque estos son elementos, estos son elementos naturales, no necesariamente son artificiales, están en la naturaleza por distintas razones, porque en la naturaleza hay radiación en forma continua. O sea, la radiación no es artificial, la radiación es natural. Fijémonos, por ejemplo, la radiación cósmica, esto sería el porcentaje de radiación que recibe un ciudadano del planeta por vivir nada más de radiación cósmica. Un 56% de lo que recibe total es radiación natural que viene de los rayos cósmicos, directamente. Sí. Aquí los chicos te querían preguntar. Dale. ¿Qué es un isótopo? Eso, por ahí algunos no lo conocen. ¿Qué es un isótopo? Pues volvamos para acá. Átomo común, estable, de la tabla de Mendeleev. Este es el mismo elemento químico que se relaciona químicamente, pero que tiene una masa diferente en el núcleo por la inclusión de neutrones. O sea,
Un elemento estable generalmente tiene la misma cantidad de protones y electrones en su órbita, con lo cual eléctricamente es neutro, está en equilibrio. Tal vez sería útil hacer diferenciación en que es número atómico y masa atómica. Claro. Para recordar los ángulos, porque ellos tuvieron química hace 2 años. Sí, sí, sí. A lo mejor no tienen bien claro el concepto de masa atómica y número atómico. Está bien. El número atómico es la cantidad de protones o electrones que tiene el elemento. La masa es la suma de todas las masas, con lo cual incluye también a los neutrones. Lo que tenés acá es, este es un hidrógeno, esto se llama deuterio, es un hidrógeno, se relaciona químicamente como un hidrógeno, pero tiene una masa, tiene el mismo número atómico, tiene una masa atómica diferente. Claro, son elementos con distintos pesos atómicos. Con distintos pesos atómicos. Es un deuterio, eso es un isótopo. ¿Entiendes? O sea, ¿Se cada- quedó? Cada peso ya es un isótopo. Ya es un isótopo. Estable ya es un isótopo. Por ejemplo, Claro. el deuterio es estable, el tritio no. El tritio es radioactivo. ¿No? El deuterio es estable. Pero Sí. si nosotros añadimos un protón al núcleo, ahí ya cambia el elemento. Cambia el isótopo. Un protón, no, un neutrón. Si agregas un protón, Sí. claro, porque justamente cada uno de estos tiene un número atómico diferente. Porque el número atómico, digamos, está referido a la cantidad de protones que cuando están en equilibrio son la misma cantidad de electrones que están en la órbita. Sí. Usted dijo que luego del uranio son elementos inestables. ¿Se podría considerar que son una especie de elementos de transición para convertirse en otros elementos? No, porque estos, digamos, no son naturales, son transuránicos. No los encontrás en la naturaleza, los tenés que crear en el laboratorio. Que no es lo mismo que estos, que los encontrás en la naturaleza por toda la radiación que está dando vuelta y creándose y decayendo. ¿Ah? Sí. El tema de los neutrones cumple la ley de Einstein de que la masa se convierte en energía y son susceptibles de cambiarse en uno y otro, en los neutrones me refiero. A ver. Todos los procesos nucleares y el hecho particular, la fisión o la fusión nuclear, que vamos a plantearla ahora dentro de poquitito, lo que hace es liberar energía por una diferencia de masa. Y esa diferencia de masa se calcula a través de la fórmula de Einstein. Tal cual, sale tal cual. O sea, yo he comido 40 años con la fórmula de Einstein, digamos, porque la producción de energía de una central nuclear, que termina saliendo energía eléctrica, sale justamente porque en la fisión hay energía que se libera por una diferencia de masa. ¿Sí? No sé si te contesté la pregunta. Sí. Bien. Entonces, sigamos. Rayos cósmicos, 56%. Alimentos que consumimos, la banana, por ejemplo, tiene potasio, digamos, ¿sí? Potasio radiactivo también, porque está dentro del potasio, vos tenés el potasio estable y tenés el potasio radiactivo, digamos, 17%. Los minerales de la corteza terrestre, todo esto que está construido es radiactivo. Por eso se lo ve. ¿Eh? Por eso se lo ve. Digamos, está acá hay radiación por los materiales de construcción que hay, digamos así. Aplicaciones médicas, en promedio un 11-12%, otras aplicaciones industriales, un 0,2%, y para un ciudadano medio, digamos, cualquiera de ustedes que no es una persona radiológicamente expuesta a una central nuclear, digamos, la dosis que le incorpora las centrales nucleares al ciudadano medio es de 0,1% del total. O sea que de la radiación total, todo esto es inevitable. Yo puedo decir, no quiero aplicaciones médicas, no, a mí no me radian, no me saquen una radiografía. Bueno, bancátela después, digamos, a ver qué consecuencias puede llegar a tener. No me hagan una tomografía, no, bancátela después, qué consecuencias puede llegar a tener, digamos.
Otras aplicaciones industriales, que es, por ejemplo, cuando se hacen sobre elementos también tipo radiografía o camografía, digamos, sobre elementos mecánicos, digamos, como para poder mirar el contenido. Qué sé yo, la soldadura, el tema de los, esos carteles fluorescentes verdes que dice salida o baño, digamos, esos son todos radioactivos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No quiero decir, no, problemas, centrales nucleares son todas, están bien, no hacen nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que la radiación es un fenómeno natural y que el componente adicional de esta tecnología en usos pacíficos, como la generación de energía eléctrica, en operación normal, aún con los accidentes que ocurrieron, digamos, la contribución es muy baja. La contribución es muy baja. Bien, entonces... Disculpame, Carlos, sí. La radiación cósmica que figura ahí es principalmente, en el caso nuestro, el Sol, ¿verdad? Claro, sí, el Sol. El Sol. O sea, y algunos que somos medio claritos, nos hace bastante mal también a la piel, digamos, el Sol. Sí. Perdón, por favor, no se escuchó bien. Digo que la radiación cósmica es principalmente el Sol, digamos, porque es la estrella más grande que tenemos cerca, la más cercana, digamos, la de mayor potencia, digamos, ¿sí? Eso es radiación, digamos, y algunos que somos más claros, digamos, eso nos afecta bastante. Yo tuve, de chico estuve con quemadura de segundo grado, digamos, por el Sol, digamos, o sea, sí. ¿Cuáles sean como las magnitudes que componen la unidad de la radiación? O sea, parecía como una especie de conjunto así de energía por volumen o como... No, claro, hay algo que se llama RAT, que el RAT es la medida, digamos, de la energía, pero como las distintas radiaciones tienen distinto impacto en el ser humano, ese RAT pasa a lo que es una medida más antigua, que ahora vamos a ver cuál es la nueva, que se llama REM, que es RAT, digamos, aplicado equivalente, o sea, significa los RAT equivalentes para la persona. Por ejemplo, no es lo mismo una electromagnética que una radiación de neutrones. La radiación de neutrones tiene un factor de, llamémosle, de 10 respecto a, o sea, para el mismo RAT de gamma, digamos, el neutrón tiene 10 veces más, ¿cómo te voy a decir?, efecto sobre la persona. ¿Ah? Es como el sonido. Claro. Que no es con la intensidad que lo que percibe así. Exactamente. Bien, volvamos acá. Entonces, ¿qué reacciones tenemos? Recordemos de vuelta el núcleo, así, los electrones que están a su alrededor. Esto es una reacción química, como decíamos antes. ¿Qué sucede? El oxígeno se reúne con el hidrógeno, forma agua, y ¿a nivel de qué? A nivel de la capa de electrones. No interviene el núcleo. Por eso, cualquier isótopo de oxígeno puede formar agua, o al revés. Cualquier isótopo, y esto lo introduzco para algo que tiene que ver con la parte de reactores, cualquier isótopo de hidrógeno, en particular el deuterio, puede formar agua con el oxígeno. Digamos así, el agua que se forma de esta manera con el hidrógeno común, que tiene un protón y un electrón, digamos, es el agua liviana, es esta agua. Si yo genero agua con el isótopo del hidrógeno que se llama deuterio, que tiene adentro otro neutrón, o sea, un hidrógeno más pesado, para no hacer confusiones, se le llamó agua pesada. Se le llamó agua pesada. Es la misma agua, tiene el mismo color, la puedo llegar a tomar, con la diferencia de que sale de $500 el litro, digamos, pero Ahí tiene agua pesada. la porción baja, obviamente. Sí, es infinita, pero digamos, acá tenés, claro, porque el deuterio tiene una cierta proporción en la naturaleza dentro del hidrógeno. Entonces, cuando yo genero, que yo voy al lago, saco agua, lo purifico, ahí viene deuterio y parte de esto es agua pesada, obviamente. Pero la agua pesada no es radiactiva. No es radiactiva. Digamos, la que sí hubiera sido radiactiva es el tritio. Pero el tritio, digamos, es inestable, con lo cual no se mantiene, sino que decae, ¿no? Bien, y ahora vamos a la niña bonita de las reacciones, que sería la reacción de fisión. Que la reacción de fisión es una reacción en la cual un átomo, que por ahora no vamos a decir cuáles son, digamos,
por alguna razón absorbe un neutrón que está libre. Eso genera un núcleo compuesto de alta inestabilidad energética para algunos átomos, no para todos, digamos así. Al producirse esa inestabilidad energética, este núcleo compuesto se rompe, libera dos isótopos, que estos son radioactivos, y al mismo tiempo entre 2 y 3 neutrones. Esa es la reacción de fisión. Esto no ocurre con cualquier átomo, solamente algunos átomos pesados, uranio, plutonio y torio, son lo que se produce este tipo de reacción. Y la probabilidad de que ocurra también depende de qué energía tiene este neutrón que está libre, digamos, y que va a ser absorbido por el uranio, el plutonio o el torio. Entonces, fisión, no fueron muy creativos con el nombre porque es fisionar un átomo o un núcleo en realidad que se lleva parte de sus electrones con el otro, o sea, es como se rompe y es un proceso, llamémosle, catastrófico. Algunos electrones se van con uno y otros electrones se van con el otro. No solamente son radiactivos, sino que además están ionizados y que empiezan a tratar de combinarse para, digamos, neutralizarse eléctricamente, y a través del proceso, esto que habíamos visto de la tabla de isótopos, empieza su proceso de decaimiento buscando, ¿qué cosa? El elemento estable. Sí, señor. ¿Eso puede causar una reacción en cadena? Bueno, dado que este proceso, además de producirse la fisión de estos dos núcleos, libera otros neutrones, esos neutrones, en las condiciones adecuadas, que ahora vamos a seguir hablando de eso, pueden fisionar otros núcleos. Y así sucesivamente. Si de acá, de la primera fisión, salen 3 neutrones y se fisionan 3 núcleos, de acá salen 3 y se fisionan 3 núcleos, de acá salen 3 y se fisionan 3 núcleos, empieza la reacción en cadena. Si en ese medio yo no puedo controlar, o sea, no puedo, vamos a poner controlar, la cantidad de neutrones que quedan libres, es la bomba. Pues justamente lo que lograba era eso. O sea, la reacción en cadena lo que hace es que la energía crece en forma exponencial en segundos. Volvemos sobre fisión ahora. Y este es el otro proceso nuclear que también genera energía, pero que todavía industrialmente no está, ¿cómo te voy a decir? No se puede aplicar porque todavía hay algunas cosas que falta hacer. Lo que no se logra es, o sea, mejor, no se logra, déjame que después explico que ya se logró, pero en cantidades muy chiquititas. Lo que no se logra es sacar más energía de la que se pone. Fusión se hace. ¿Qué es fusión? Al revés. 2 átomos de hidrógeno, deuterio, tritio, lo pongo en tales condiciones que se fusionan y se produce un átomo de helio y se libera un protón. Y eso libera energía. En esa diferencia de masa, la energía que sale se calcula exactamente con la fórmula de Einstein, que vos preguntaste recién. Este es el proceso contrario. ¿Qué ventajas tiene con este respecto del otro? Que no genera estos productos de fisión que son altamente radiactivos y son el problema a tratar dentro de los reactores de fisión. Y esto puede que sea parte de lo que sea la transición energética, si es que en algún momento logramos que esto, ahí voy con la pregunta, logramos que esto, digamos, sea industrialmente aplicable. En Estados Unidos, el año pasado, a través de confinamiento láser, porque hay 2 tipos de confinamientos, uno, digamos, por temperatura y presión, tipo el tokamak, digamos. Sí, que hay varios tipos de procesos a través del cual logro las condiciones para que esto ocurra. Tienen que ser condiciones de altísima presión y altísima temperatura, digamos. A través de confinamiento láser se logró un proceso en el cual se sacó
más energía de la que se puso, pero, así, era una bolita, como la semilla de Dios. más o menos, digamos, así, o sea, todavía ya fue lo primero que logró decir, bueno, ahora sí, saco más de lo que pongo, pues si tengo que poner más de lo que saco, no tiene sentido, digamos, así. Pero bueno, si esto llegara a ser manejado industrialmente, digamos, es una energía muy potente, limpia, digamos, que podría llegar a ser el futuro. ¿No se hizo fusión a través de fisión y de paso controlarla? Hay, digamos, bueno, a ver, para lograr ese confinamiento, algunos dicen, bueno, podemos lograr una fisión para hacer que eso se confine. Pero ya estoy ensuciando lo que sería, digamos, la característica fundamental de esto, que es no generar residuos. No generar residuos, ¿no? Bueno, algo de esto ya dijimos, volvemos sobre el proceso de fisión, recordábamos. ¿Alguien una duda, Carlos? Sí, a ver, perdón, dale. ¿Los dos átomos en su producto de la fisión son radioactivos porque son inestables o por ser justamente producto de la fisión? A ver, los dos, la distribución de estos, ¿qué es lo que sale de acá? Es una cosa aleatoria, hay una curva de probabilidades de qué es lo que sale, digamos, y sale lo que sale de la fisión, ¿me entendés? Y forma parte de algunos de los isótopos que son radiactivos que van a ir decayendo. Es muy difícil que en un proceso casi caótico, explosivo, digamos, salgan dos elementos estables. Imposible prácticamente. ¿Por qué? Porque se distribuyen los nucleones, o sea, los protones y los neutrones que están dentro del núcleo, que genéricamente se llaman nucleones, digamos, prácticamente salen, es una explosión, digamos, no es que dice, bueno, andá vos para allá y saquemos dos elementos estables. Estos elementos siempre, digamos, son radioactivos y forman parte de lo que se llaman los residuos o los fragmentos de fisión que son radioactivos dentro de un reactor nuclear. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Bien. Sí. Sí. Entonces la fusión así más o menos consiste en agarrar un átomo, introducir partículas y crear como un átomo súper, así lo más estable posible para que eso cuando se desarme libere energía. ¿Cuál de las dos? ¿La fisión? No, la fusión. No, la fusión es fundamentalmente deuterio, digamos, que lograr un confinamiento de tal manera que los dos núcleos, que eran independientes, a través de las condiciones muy especiales, formen un solo núcleo y un solo nuevo elemento, que sería el helio. Y ese es el residuo que tendría, helio, que no es radioactivo, que nada. Sí. ¿En Francia no están haciendo un reactor por fusión nuclear? En Francia hay varios proyectos, hay digamos, el más viejo de todos, que se llama Tokamak, digamos, eso habla de un confinamiento magnético, o sea, a través de una botella electromagnética tratan de mantener confinado, digamos, el plasma a altísimas temperaturas, estamos hablando de millones de grados, digamos, porque no hay pared, no hay elemento que pueda soportar esa temperatura, por eso el confinamiento es magnético, es un plasma que está muy ionizado, digamos, y eso es el proyecto, que no es solo Francia, digamos, son varios países que están metidos con eso. Ese proyecto es el más viejo de todos, pero hasta acá no ha dado, digamos, el resultado de decir, le saco más energía de la que le pongo, digamos, ¿no? Sí. Para el momento de la fisión nuclear, ¿hay algún punto en el que la reacción en cadena termine su curso? O sea, que ya los átomos, los protones de los átomos no encuentren un átomo libre. ¿Y es posible controlar eso o no? ¿En una bomba o en un reactor? Aguantame un cachito que ahora vamos a ver cómo funciona el reactor y ahí vamos a ver el tema el contexto de tu pregunta. Creo que la puedo contestar. ¿Otra pregunta? Bueno, volvíamos acá. Yo quiero construir un reactor. Tengo el proceso de fisión. Digamos, es decir, logro las condiciones de que se produzca la primera fisión. De allí se producen los fragmentos de fisión y salen más neutrones que podrían, si se dan las condiciones, fisionar a otros elementos de uranio, plutonio, torio, fundamentalmente uranio, digamos, y eso generaría la reacción en cadena. Ahora,
hay algo que se llama un factor K, que sería un factor de multiplicación, que sería por cada neutrón que se libera en el proceso, que queda liberado en el proceso, ¿cuántos neutrones usé para ello? O sea, si yo logro que por cada uno de estos quede uno solo, logro una situación estable. O sea, hay una fisión, hay una segunda fisión, y esto no crece. Ya vamos a ver cómo se logra eso. ¿Sí? Si esto es mucho mayor que 1, es la bomba. Si es menor que 1, significa que por cada uno que se absorba, me queda menos de 1 acá. Digamos, a ver, estamos hablando estadísticamente, no puede quedar medio neutrón, ¿me entienden? O sea, de 10 que se absorben, quedan 8. Entonces de esos 8 ahora van a quedar 7, de los 7 van a quedar 6. Entonces eso se apaga, digamos. Entonces, un reactor nuclear es una configuración especial que tengo que crear para que cuando por cada neutrón acá que se absorba, me quede libre solo uno más. Ahora, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Primero, bueno, solamente no fisiona el que quiere, sino el que puede, como decíamos, solamente el uranio, el plutonio, el torio pueden lograr fisiones. Los neutrones que salen acá son neutrones de alta energía. Alta energía estamos hablando a niveles subatómicos, ¿no? La energía con el cual salen, que es fundamentalmente energía cinética, pues no tienen carga eléctrica, digamos, es de 2 MeV. MeV es mega electron volt. Electron volt es una medida de energía que es cuánto se acelera, digamos, cuál es el trabajo que genera un electrón frente a un campo magnético de 1 volt, digamos, ¿no? Está relacionado con el Joule, pero es una medida muy chiquitita. Estamos hablando de el electrón volt respecto del Joule es 10 a la menos 17, digamos, de ese orden, digamos, es algo muy, muy chiquitito, digamos así. Ahora bien, la mayor absorción de neutrones en el uranio 235 ocurre a estos niveles de energía. O sea que estos neutrones, la probabilidad que impacten y fisionen otro átomo de uranio 235 es muy baja. Pero si logro frenar o moderar ese reactor, ese neutrón, digamos, entonces la probabilidad de absorción es más alta. Y es allí donde entra un concepto, que ahora vamos a ver un grafiquito como para entenderlo mejor, que es necesario la moderación y además para lograr también el K igual a 1. Porque si no logro moderar, digamos, eso no va a fisionar. Entonces, dentro del reactor además yo tengo que ahora incluir un elemento absorbente para regular el nivel de fisiones. Y ahí entra el otro concepto que es barras de control. Ahora lo vamos a entender mejor. Esto que vemos acá son el combustible. Ahí se encuentran los átomos de uranio. Los neutrones que salen con alta energía. Por ejemplo, acá tengo fisionado un uranio 235. Pero cuando salen, muy cercano a él, se encuentran con un medio donde acá hay un elemento que los modera. Ese elemento no es ni otra cosa que agua. Digamos así. Entonces, mediante choques con los átomos del agua, con las moléculas del agua, se frenan y están en condiciones de ir e impactar en otro uranio 235, digamos, y empezar a generar la reacción en cadena. Entonces, acá tenemos los elementos de la fisión, la moderación para lograr nuevas fisiones. Y al mismo tiempo tengo el elemento de control o barra de control, que son absorbentes de neutrones que a través del moderador o en el medio moderador yo puedo introducir para sacar o aumentar el flujo neutrónico. O sea, como normalmente se arranca un reactor.
El uranio 235 tiene algunas fisiones espontáneas. Un reactor grande tiene suficientes reacciones espontáneas como para, prácticamente si le doy condiciones, arranca solo. Los reactores chicos, no, les tengo que poner una fuente de neutrones como para que arranque. Los reactores de potencia, todos tienen suficiente cantidad de inventario de uranio como para ello. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a levantar el elemento absorbente que se encuentra en el moderador para que empiece el proceso, digamos, de reacción en cadena y empiece a levantar potencia. ¿Pregunta de esto? ¿Se entendió? Digamos. Entonces, como yo decía, no es tan fácil armar un reactor porque tengo que poner todas las condiciones de cantidad de uranio, que ahora vamos a hablar del uranio 235 y ahí fíjese que aparece el uranio 238, el moderador, las barras de control, y todo esto configura un diseño que es el que me permite generar energía a través de un reactor. Parecido a lo que hace una caldera. Claro. A ver, una central nuclear, la única diferencia con una central a caldera, digamos, es la forma de calentar el agua. Una exotérmica y la otra endotérmica. Sí. Esa forma. Cambia eso nada más. A ver dónde estamos. Vamos ahora. ¿Qué es lo que hablamos del uranio? El uranio en la naturaleza aparece a través de U3O8, que tiene la forma, o se llama torta amarilla, tiene esta forma. Con el U3O8, a través de conversión química, se transforma en pastillas que son de dióxido de uranio, y con el dióxido de uranio se arman los elementos combustibles. Aclaro, esta figura está relacionada con un tipo de reactor que es el reactor de embalse, digamos, ¿sí? Por ejemplo, esto es una muestra, no es uranio, digamos, es un dummy, digamos, de cómo son las pastillas de uranio que se terminan construyendo para poder generar energía eléctrica, ¿no? Es una pastillita simple, pásersela, no es radiactiva, digamos. Y todas esas pastillas, muchísimas de esas pastillas, se incluyen dentro de algo parecido a esto para el reactor de embalse. Los otros reactores tienen diseño diferente, pero conceptualmente es lo mismo, digamos, donde adentro están todas las pastillas para generar la energía. ¿Cuánto lleva de eso embalse? De estos, Sí. 4.560. ¿4.560 piezas como esa? Sí. Que componen el reactor. Eso compone el reactor. Ya vamos a ver ya vamos a ver algunas imágenes ahí. Sí. ¿Y para hacer una barra, cuántas pastillitas de esas se necesitan? Para hacer una barra de esas, ¿cuántas pastillitas se necesitan? Eso tiene aproximadamente 10 milímetros, digamos, y esto tiene 50 centímetros. O sea que estás hablando de 50 barritas. Digamos, lo que pasa es que no es exacto y a veces hay pastillas de compensación que son un poquito más chicas para que se llenen, digamos, ¿no? Con cuidado, tampoco es radioactivo, no tiene uranio, está vacío, digamos, y este es mío porque la fábrica me lo hizo para mí, digamos, porque el real de esto pesa 25 kilos, ¿no? ¿De qué material es la relación? ¿De qué material es? Bien, ese es otro tema, volvemos para acá. Bien, es una buena pregunta. Tengo que poner materiales que no absorban neutrones, porque si no, digamos, eso está en este borde, y si en este borde es algo que me absorbe neutrones, ya está, ya maté el reactor. Entonces se encontró una aleación de circonio niobio, digamos, que tiene unas características similares al acero, pero que tiene una baja absorción de neutrones. Eso es circonio niobio. Circaloy se llama, sí. Sí. Perdón, Carlos, ya que por el costo. ¿Eh? El costo de... Si fuera real eso, ¿cuánto cuesta? Más o menos. Si fuera real, ¿cuánto cuesta? Estoy tratando de traducir los números que puedo tener en la cabeza al presente, porque digamos, yo hace 3 años que no estoy. $5.000, $6.000 cada uno. Sí.
Entubado. Sí. El circonio con el uranio, Bueno, a ver, depende de qué hablamos, de qué saco al final. ¿Qué saco al final? Las centrales nucleares, una de las características que tiene, que por la alta concentración, digamos, de energía, es que la potencia eléctrica, digamos, salida es importante. Digamos, sí, o sea, vamos a poner... ¿Qué capacidad tiene la central donde trabajamos? 660 megavatios de potencia. 660 megavatios de potencia. Las centrales que se están haciendo, las más modernas en el mundo, ya están en los 1200 y 1400. Turbina con ciclo combinado. Sí, turbina, digamos, no es ciclo combinado porque es turbina, digamos, de vapor. Sí, turbina de vapor convencional. Bueno, ahí vamos a ver un esquema de cosas porque tenés dos circuitos, digamos, que no tenés contacto directo entre el agua que refrigera el núcleo con el agua que, digamos, que sale después al medio ambiente, digamos. Sí. Antes que pasemos de la lámina, ¿qué material es de las barras de control? Cadmio. Digamos, hay distintos tipos, pero uno de los elementos más usados es cadmio, que tiene una alta absorción de neutrones, con lo cual lo que permite es regular, digamos, la absorción. Hay otra pregunta por allá. El balanceador. Claro, la barra de control, es la que yo, digamos, introduzco. Yo tengo que... A ver, ahí voy con tu pregunta. Vamos a poner situaciones que yo estoy operando y tengo que parar la planta. Bueno, se introducen las barras, digamos, hay distintas formas, distintos diseños, digamos así, se introducen las barras, con lo cual, ¿qué hago? Absorbo neutrones y corto el ciclo de la reacción en cadena. Entonces bajo la potencia. Después quiero levantar la barra. ¿Se saturan las barras? ¿Se saturan las barras? No, eso tiene suficiente capacidad de absorción, digamos. O sea, ¿absorbe y dispersa en el acto? ¿Qué cosa? No, la barra absorbe y se transforma, pero tiene digamos, en la vida de la planta no se cambia. Sí, pregunta por acá. Respecto a la obtención del tema del uranio. Respecto a la obtención del tema del uranio, sí. ¿se considera como un recurso limitado o es fácil de conseguir para ustedes actualmente en la industria? Cuando decís nosotros, ¿a qué te referís? Yo estoy jubilado. Bueno, a ver, Argentina tiene uranio, lo que pasa que en algún momento dejó de explotarlo en la cuestión del mercado internacional. Estaba mucho más barato, digamos, el mercado internacional y las políticas de los 90, digamos, tampoco no favorecieron, digamos, hacer inversiones en ese aspecto. Entonces se compró afuera y hay que volver a retomar, pero hay en Salta, en Mendoza, en Neuquén, digamos, hay uranio. ¿Es uranio enriquecido? A ver, vos cuando vas a la mina encontrás uranio natural. El uranio natural es un uranio que tiene un mix de isótopos de uranio estables. El que me sirve para la fisión nuclear se llama uranio 235, digamos, ¿no? El que tiene la masa de 235. De ese, en el uranio natural está por acá, en 0,72%. Muy poquito. 0,72%. En el total de uranio, y el resto principalmente es uranio 238, que no tiene las mismas características. Puede fisionar, pero con muy baja probabilidad. Puede absorber neutrones. En realidad lo que sucede con el uranio 238 es que al absorber un neutrón pasa a Neptunio 239 y de Neptunio 239 decae y va a Plutonio 239, que ese sí es físico. Digamos, entonces en el reactor, en la operación, se usa el uranio 235 y también hay energía producida por el plutonio a través de la cadena, la absorción de un neutrón del 238, y en esa cadena llegas al plutonio. No sé si contesté tu pregunta. Pregunta por acá. ¿Cuánto uranio se hizo para la bomba atómica? No tengo la respuesta. No me acuerdo, sé que pero la cantidad, vos necesitas para una bomba atómica menos de 100 kilos.
Lo que pasa es que para la bomba atómica, y ahí vamos al tema de que habla del uranio enriquecido, necesitas enriquecimiento por lo menos al 90%. O sea, la mayor parte es uranio 235. ¿Qué significa 90%? Que el 90% del uranio 235, del uranio total, es 235. Eso se llama enriquecimiento de uranio. Y ahí adelanto, ya que salió el tema de enriquecimiento, los dos tipos grandes de reactores que existen en el mundo, que uno se llama de uranio natural agua pesada, que son los reactores argentinos, y el otro se llama de uranio enriquecido agua liviana, que son los reactores más comúnmente difundidos en el mundo. ¿Por qué elegir uno o por qué elegir otro? En su momento la Argentina tenía que tomar la decisión, enriquecer uranio o fabricar agua pesada. Enriquecer uranio tiene muchas restricciones internacionales justamente por el tema de proliferación de bombas, porque si yo puedo enriquecer al 3-4% y le sigo dando rosca y enriquezco al 90%. ¿El uranio enriquecido tiene menos protones o más neutrones? No, o sea, el 238 tiene, o sea, protones tiene la misma cantidad. El 235 y el 238 porque es el mismo número atómico. El 238 tiene más masa que el 235, tiene más neutrones. Volviendo a la pregunta, digamos, estoy tratando de hacer memoria. En uranio enriquecido al 90%, estamos hablando del orden menos de 100 kilos, pero de ese orden, digamos, ¿no? Pero un número así, no lo tomes muy fuerte porque no, alguna vez lo vi y la verdad que no me lo acuerdo en ese momento, digamos, ¿no? Sí. ¿El uranio se puede encontrar de manera natural o se extrae compuesto? ¿Qué significa de manera natural? Es una mina donde está mezclado con tierra, está mezclado con otras piedras y hay que sacarlo y hacer todo el proceso de lixiviación y de separación de todo lo que serían los elementos con el cual se encuentra en la mina, digamos, para poder extraer esa torta amarilla que le mostraba recién, digamos, ¿no? ¿Esa era tu duda? Está, perfecto. ¿Algo más? La barra esa que estaba pasando recién, ¿esa va cubierta de agua o es otra cosa? ¿Estas? ¿Cuál barra? No, digo lo que ha pasado. Esas van dentro de ese que se llama manojo, que es el conjunto, están adentro. Ahora a ver si lo vemos acá. Mira, ahí tenés, miras, acá está. Fíjate, ahí tenés la pastilla que está circulando. La pastilla va adentro de ese manojo. El manojo va adentro de un canal combustible, digamos, y el canal combustible lo que tiene es por acá la circulación de agua, que se llama tubo de presión, que es por donde está el elemento combustible, y esto es un trozo de un tubo de presión real, digamos, de Circaloy, que es un acero inoxidable también. ¿Es maleable o frágil? ¿Es maleable? Es un acero inoxidable, es como si fuera un acero inoxidable. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura qué? El sistema, por así decirlo, esa barra, ¿cuánto tiempo dura? Ah, bien, ya entendí la pregunta. Bueno, dentro de los reactores dijimos, tenemos uranio natural, agua pesada, uranio enriquecido, agua liviana. Uranio natural, agua pesada, necesita tener recambio continuo. ¿Por qué? Porque el 0,72 que veíamos recién tiene una cantidad baja. ¿Dónde estaba el 0,72? Acá. Este 0,72 es una cantidad muy poca de, ¿cómo se llama? Entonces necesitas continuamente, en operación normal, renovar parte del uranio, no solo porque se te está acabando, porque eso no es tan así, digamos, sino porque también aparecen los fragmentos de fisión que a algunos desgraciados de eso se le ocurre absorber neutrones. Entonces con eso me joden la operación. Entonces tengo que renovar parte de eso y poner, digamos, elementos nuevos. Por ejemplo, en una central 660 megavatios eléctricos, como la central de embalse, que tengo 4.560 elementos combustibles o manojos, diariamente para producir esa energía tengo que reemplazar alrededor de 15-16 elementos de esos, en forma continua, con un proceso que se llama estrategia de recambio y demás. Digamos, el ciclo total
fundamentalmente, el ciclo total, ¿cómo te voy a decir? El rendimiento térmico está dado por el turbogrupo, por el turbogrupo, que es del orden del 30-32%. O sea, de la energía que vos le mandás a lo que puedes sacar en eléctrica, estás del orden del 32%. En el ciclo convencional. Claro, el ciclo convencional, sí. ¿Y la nuclear? No, pasa que la nuclear, ahora vamos a ver, ahora a ver, la diferencia está que la caldera es nuclear. Claro. Nada más. El resto igual. Tiene más rendimiento esa caldera, mejor rendimiento. Tiene un rendimiento, a ver, lo que tiene eso es que la característica de eso es que tiene una alta densidad de potencia en un espacio muy chiquitito, puedes tener digamos, potencias muy grandes, pero lo que sale, digamos, es prácticamente lo que genero adentro. O sea, ahora lo vemos cómo es el ciclo, cómo son los distintos ciclos hasta llegar al coso. Vamos a ver cuánto rinde la pastillita esa, digamos, ¿no? ¿Sí? Una pastillita de esa equivale a 560, 565 litros de petróleo en poder energético, 1000 kilos de carbón o 480 metros cúbicos de gas natural. Una pastillita de esa. Sí, pásamela. O sea, en equivalencia, ¿no? Lo que puede llegar a generar. O sea, esa tiene una característica que tiene una alta concentración de potencia, con lo cual, comparado una misma caldera a gas para esa potencia, sería una caldera impresionante, digamos así, porque, digamos, esto tiene una densidad de energía muy, muy alta. Volviendo de vuelta a lo que es embalse, porque es lo que, digamos, tengo más cantidad de fotos, pero lo otro es equivalente en forma similar, digamos. Decíamos, la pastilla dentro del elemento de combustible, el elemento de combustible en un canal combustible, y en el canal combustible, digamos, tengo lo que se llama también el canal refrigerante, porque está bien, esta energía la tengo que sacar. ¿Cómo la saco? A través de un sistema de circulación de agua con intercambiadores de calor, que en realidad lo que me genera acá arriba es vapor. O sea, ¿yo qué es lo que logro? Este conjunto es una caldera nuclear que lo que sale afuera es vapor. Y el vapor va a la turbina, alternador, un condensador para recuperar las condiciones térmicas, se bombea de vuelta, gira, vuelve. ¿Qué temperatura y presión tenés en la salida de la caldera? Acá tenés 46 kilos en la presión de ¿cómo se llama el coso? Y la temperatura 170 grados, digamos así. Y acá al final, ¿qué tenés? Electricidad. O sea que esto, que se llama edificio del reactor, es una caldera nuclear. Esto es todo convencional. O sea que la turbina es una turbina convencional. Es la turbina para esas condiciones, digamos. La normal en nuestra trabaja en 20, 22, 23 kilos. 40 kilos. Es un solo eje, en las centrales nuestras, es un solo eje, digamos, con una etapa de alta y 3 etapas de baja. Digamos, o sea, sí, tenemos una etapa de alta, precalentadores y secadores de humedad, y luego 3 etapas de baja con un alternador. Es un solo eje. Hasta que arrancó Atucha 2, Embalse era el turbogrupo más grande del país. Atucha 2 es más grande que el Embalse. Esto es para grandes redes, por eso esto se conecta a un sistema interconectado que es todo el país. O sea, no provee que a una ciudad, porque si no se cae esto y se cae todo. O sea, está en el sistema interconectado nacional. Al sistema interconectado. Bien, entonces. Sí. Bueno, volviendo entonces sobre las características, dijimos ya alta densidad energética, ya lo hemos hablado. De vuelta, como para tener una idea, que este es un dibujito simpático nada más, una central de carbón necesita un tren con 25 vagones por mes, y una central nuclear necesita un camión, digamos, para proveerse de ¿cómo se llama?, de energía, ¿no? De combustible para poder operar.
Calor residual, necesidad de suministro a un parado. Bueno, esto es muy importante porque va a explicar una de las características más fuertes y después va a ser necesario para entender también el tema de los accidentes nucleares. Cuando se produce el corte del reactor, o sea, deja de haber, reduzco drásticamente las fisiones, todos los elementos producto de fisión que se produjeron están decayendo y están produciendo energía. Eso se llama calor residual. O sea que al parar el reactor, no es que para el calor. O sea, cuando nosotros veíamos recién acá, el calor que estaba generándose acá en el reactor, que va a los generadores de vapor y los generadores de vapor va a la turbina, digamos, si yo corto, supongamos que tengo un problema acá en la línea y tengo que parar porque no tengo a dónde entregar energía, digamos, tengo que parar el reactor. Cuando paro el reactor, el calor interno dentro del reactor no decae en forma instantánea, sino que decae en el tiempo. Y cuando hablamos de que en la central de embalse, con una potencia eléctrica de 660 megavatios eléctricos, el calor, la energía térmica para producir esos 660 megavatios es 2064 megavatios térmicos. Cualquier fracción, por más chica que sea de eso, es mucha energía. ¿Es asíntota esa curva? ¿Es asintótica? Sí, asintótica. Se hace cero, se hace todo. Es asintótica, siempre va a ir cayendo, pero llega un momento en el cual ya podés, ¿cómo se llama? Sí. No, si es asintótica, digamos, o sea, sí, es asintótica, es una exponencial asintótica, digamos, o sea, nunca termina en cero, pero sí es insignificante, digamos, en lo que se refiere a que ya con los elementos estructurales ya lo puedes llegar a refrigerar, pero vos necesitas seguir refrigerando. Entonces, ¿Cuánto demora? ¿Cuánto demora para qué? En enfriar un reactor. No, meses. No, tenés que seguir refrigerando siempre. O sea, Ahora una pregunta, Tom. sí, dale. ¿Hay alguna manera de usar esa energía térmica? ¿Residual, no? Parada del reactor. Lo que pasa es que va cayendo, digamos, y en realidad el foco fundamental está en mantenerlo refrigerado. Porque si no, lo que se produce es la fusión ya no de fusión nuclear, sino la fusión química, digamos, de los elementos por la temperatura. No estoy sacando el calor. No estoy sacando el calor. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando veamos el tema accidentes, digamos, esta característica fundamental es la que se produce. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el accidente de Fukushima, que después vamos a mencionar un poquitito. El accidente de Fukushima, lo vamos a mencionar un poquitito después, que la explosión, que no es una explosión nuclear, pero sí involucra la parte de radioactividad, tanto Fukushima como Chernobyl, la explosión no es una explosión nuclear, pero justamente se produce debido a que se corta por alguna razón la refrigeración del núcleo. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, ¿qué más tiene? Bueno, tiene generación de residuos radioactivos, tiene una alta confiabilidad y capacidad operativa, opera con factores de carga muy altos comparado con cualquier otra industria. Nosotros históricamente, en el primer ciclo de operación de embalse, teníamos un factor en 30 y pico de años del 86%, o sea que generó el 86% de la energía que podría haber generado en todo su periodo si hubiera estado operado siempre al 100%. Eso es un factor de carga muy alto. Digamos, generalmente las centrales como las argentinas paran cada año y medio, digamos, para hacer mantenimientos, digamos, y en el resto del periodo en general están siempre operando al 100%. Digamos, tiene una alta capacidad, un alto factor de carga, digamos, ¿no? Comparado, por ejemplo, con una central, las centrales eólicas, que es una cosa que también, digamos, hay una transferencia que hablamos algunas de las características de eso, tiene factor de carga del 25-30% en el mejor de los casos. Digamos, ¿no? O sea que para poder suplir, digamos, una central necesitas muchas turbinas eólicas, y con el problema de que cuando no hay viento no tenés energía. Un poco atrasó la noticia.
Atucha 2, ¿terminaron? Atucha 2 sí está operando, Atucha 2. Ahora vemos, tengo una foto ahí para Atucha 2. Bueno, sigamos. Tipo de reactores. Habíamos dicho, reactores agua a presión, digamos, son los que son de uranio enriquecido y agua natural, son estos dos, que son agua a presión y agua en ebullición. Vamos a ver una esquemita de cada uno de los dos. Esto es similar a esto, pero en vez de usar uranio levemente enriquecido, usa uranio natural, que es el PHWR. Las tres centrales de Argentina son PHWR, que se llama Pressurized Heavy Water Reactor, o sea, es con agua pesada. Digamos, ¿no? Hay una línea de reactores que se llama AGR, que es moderado por grafito, lo que nosotros decíamos el moderador que frena los neutrones, digamos, y refrigerado por gas. Eso es Chernobyl, digamos, es un reactor de un diseño muy viejo, que es Chernobyl, digamos. Después existen reactores rápidos de neutrones, que esos tienen la característica de ya no usar casi moderador, sino usar, digamos, fisiones a altas velocidades, a velocidades altas de neutrones. También están en desarrollo, no hay reactores normalmente, y hay un tipo de reactores que también está en desarrollo, que venía la pregunta tuya al comienzo, que es lo de sales fundidas, donde usan torio, digamos, y refrigeran por sales fundidas. Y lo que está muy de moda ahora, que lo van a escuchar hablar a ustedes, que están hablando todo el mundo, son de los reactores modulares pequeños, o SMR, Small Modular Reactors, donde hablan de módulos más chicos, no módulos de 1200, sí. Bueno, ahí tenemos, la central que hemos visto recién, la CANDU. Si uno mira, por ejemplo, una que es como la de Atucha, digamos, la diferencia está que el reactor está parado, digamos, tenés el circuito primario, digamos, que es por donde el agua que pasa y refrigera el reactor, el generador de vapor y la turbina. Es la diferencia fundamental. Esto sería un tipo de Atucha o cualquier PWR, digamos. Después tenés el BWR, que sería un circuito que está siendo desusado, porque el agua del reactor va directamente a la turbina. Entonces la turbina es elemento radiactivo también, digamos, ¿sí? O sea que eso va en decadencia. En el mundo, este es el más común, el más usado. Este diseño es un diseño canadiense, que Argentina lo adoptó para la central de embalse, digamos, y este sería el más difundido, donde Atucha 1 y Atucha 2 tienen este esquema, pero con agua pesada y uranio natural. Bien, vamos a ver algunas fotos. En estos momentos, las centrales nucleares argentinas están aportando del orden del 7% de la generación eléctrica del país, digamos, como generación eléctrica, digamos, y lo que tenemos Atucha 1, Atucha 2, embalse, y tenemos en desarrollo un reactor modular que se llama Karen, que vamos a ver una foto, y tenemos reactores de investigación, que no son de generación de energía eléctrica. Este es el complejo Atucha 1 y Atucha 2, esto es Atucha 1 y esto es Atucha 2, digamos, Atucha 2 entró en el 2015 a funcionar, digamos, se terminó finalmente, después de estar mucho tiempo parada. ¿Vos tuviste el desarrollo de esa investigación de Atucha 2? No, en Atucha 2 no. En Atucha 2 yo no estuve, yo estuve en embalse. No. Ah, en embalse. Sí, yo estuve en embalse. ¿Cuál es el formato de domos? Es un diseño distinto, digamos. Tenés los dos diseños y el sistema de embalse, que es este que tenés acá, que tenés un cilindro, digamos, ¿sí? Con la distribución adentro de las cosas. Digamos, esto es una foto del proyecto Karen actual, digamos, esto sería una maqueta de cómo quedaría, pero es un reactor modular que tiene tipo PWR más chico, que tiene la característica de poder hacerse en fábrica separado y después se monta, y que sea modular en el sentido que yo puedo ir acoplando distintos reactores para generar, y tiene la ventaja de llevarlo a lugares aislados. Bueno, en la Argentina hay reactores de investigación, que desde muchos años, digamos, Argentina el desarrollo de reactores de investigación, hay uno en Córdoba, en Buenos Aires, en Ezeiza, en Rosario, en Bariloche y en Pilcanilleo, y Argentina ha exportado reactores de investigación, digamos, a Perú, 2, a Argelia, a Egipto y a Australia, digamos, ¿no? Esos son reactores de investigación o centros atómicos completos. Bueno, en el mundo hay 440 reactores nucleares en 35 países. Los que más tienen son Estados Unidos, que tiene 92 reactores, Francia tiene 56 reactores,
China por ahora tiene 55, pero viene caminando fuerte, digamos, y en cualquier momento lo pasa a Francia sin ningún problema. Rusia, Corea del Sur, digamos, la India, digamos, y así bajando. Y en esta otra vemos la participación en la parte eléctrica. Estados Unidos tiene el 20% de energía nuclear, China tiene el 5%, a pesar de que tiene 55 reactores, Francia tiene el 70% de energía nuclear. Francia, el 70% de la energía eléctrica que se consume en Francia es de origen nuclear. Francia no tenía petróleo y en algún momento tuvo que decidir, o hago centrales nucleares o dependo del petróleo. Decidieron hacer centrales nucleares y tienen 56 centrales. Había una idea alemana de llegar a un cierto año en el que el consumo de la energía nuclear sea cero. Ya lo lograron. Ya lo lograron. Ellos lo lograron. O sea, lo que hizo Alemania no se entiende para nada, digamos. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis del gas ruso, decidieron inclusive cumplir con lo que habían dicho, que iban a cerrar las centrales. Cumplido, le faltaba una... Estaban cumpliendo. Todo es eólico, hidráulico... Y compran... A ver, esto es una de las estupideces de los alemanes, a pesar de que uno dice alemán. La mayor fracción de la energía nuclear reemplazada es carbón, hoy. Y tiene una estupidez más grande que una casa. Por una cuestión, llamémosle, ideológica en contra de la energía nuclear. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, medio ambiente. Sabemos lo que es el efecto invernadero, digamos, que genera lo que se llama el cambio climático, y una de las características de las centrales nucleares es que no genera gases de efecto invernadero, absolutamente nada, digamos. Me voy a apurar un poquitito. Las barreras de radiación, o sea, que entre el uranio que está acá y el público hay varias barreras, inclusive lo que se llama, digamos, el edificio del reactor. El edificio del reactor es un edificio no solamente estanco, sino que es un edificio de contención que tiene la capacidad de poder aislarse con válvulas y cerrar para evitar que salga cualquier cosa hacia afuera. Es un edificio, en el caso de embalse, digamos, que está diseñado inclusive para soportar el impacto de un avión chico, digamos, que podría llegar a ser este tipo un atentado o un accidente, con lo cual está todo bien resguardado. El impacto de la radiación. Veamos, por ejemplo, con la radiación cósmica. En los distintos niveles, tenés distintos niveles de radiación cósmica. Pero en el caso de a la altura del nivel del mar, digamos, la radiación que recibiría una persona de radiación cósmica estando parado a nivel del mar en un año, está medido en algo que se llama microsievert. Microsievert, digamos, está relacionado con ese REM que hablábamos allá, que es el nivel de radiación aplicado al hombre, pero es una medida más nueva, como la pulgada y el metro, digamos, ¿sí? Este sería más de la métrica que el sistema inglés. Pero esto para tener en cuenta los valores. 300 milisievert al año. Si les gusta tomar mate a ustedes, si toman un termo de mate por día, digamos, ya tienen 170 microsievert al año por tomar mate nada más. Esto es natural, esto también vos podés evitarlo. Yo digo, no tomo mate, no importa, acá con lo que tenés acá lo vas a tener. Una placa de tórax, 140 microsievert al año. Un trabajador de una central nuclear, como máximo, al ser radiológicamente expuesto, puede llegar a recibir 100, como máximo, en un año. En realidad está limitado y no puede recibir más que 2, y al 2 lo sacan y recién hasta el año siguiente no puede llegar a entrar porque se lo distribuyen. Es el caso tuyo. Sí, así quedé yo, digamos. Un vecino de una central nuclear al año, 5 microsievert al año, por radiación cósmica recibe 300, digamos, ¿no? Es lo que hablábamos recién. O sea, el impacto de una central nuclear en el medio ambiente es prácticamente despreciable. Bueno, acá cuando hablamos de residuos, fundamentalmente lo que quería plantear es el hecho de que en volumen de residuos, acá, esto es de un librito que era muy simpático, digamos, ¿no? Que dice que las centrales nucleares concentran y contienen, o sea, es en lo que se refiere a la cantidad de residuos que genera, por ejemplo, con carbón, digamos, para generar cierta cantidad de energía, tiene este residuo y el carbón recibe todo esto. Pero, ¿qué sucede? En general, las centrales térmicas, que generan carbón, gas, gasoil y demás cosas, diluyen y dispersan. Las centrales nucleares concentran y contienen. Por ejemplo,
Esta es central nuclear. Esto que ven acá es un campo de silos. Es el sistema de almacenamiento de elementos combustibles gastados que luego de 5 años de decaimiento en la pileta se pueden llevar a un sistema de convección natural para refrigerar. Estos son 25 años de operación de residuos radioactivos. 25 años de operación. Esto no es destino final. Ese es otro tema que era lo que yo quería hablar ahora, que es el desafío con respecto a esto es disposición final. Esto está muy relacionado con el tema de reprocesamiento. Los elementos que salen del reactor no es que no sirven más, tiene un montón de elementos que pueden ser útiles, pero si yo extraigo esos elementos, extraigo algo fundamental que es muy sensitivo, que es el plutonio. Con lo cual el reprocesamiento para gestionar la disposición final está restringido por cuestiones de proliferación nuclear. Bueno, vamos a avanzar porque si no... Bueno, esta es una foto en Finlandia, que están trabajando sobre un cementerio de residuos radioactivos de alta actividad subterráneo. O sea que la solución técnica está. El tema es que no te la dejan implementar, justamente por el tema del reprocesamiento. Bueno, ahí estamos. Accidente, cortito. ¿Cuánto tiempo tengo? Y 5 minutos. 5 minutos. Bueno, accidente. 3 accidentes en el mundo. En el 79, en Estados Unidos, una central que se llama Three Mile Island, era un BWR, tuvo una falla en una válvula y más un problema de indicación en sala de control. O sea, no estaba muy bien clara la indicación en sala de control y tuvo una fusión parcial. Externamente no hubo consecuencias. El reactor quedó inhabilitado. Externamente no hubo consecuencias. Es un hecho que fue el primer accidente nuclear grave con fusión de núcleo. ¿Por qué se fundió el núcleo? Porque dejó de refrigerarse. ¿Por qué dejó de refrigerarse? Porque los productos de fisión siguen generando calor y lo que decíamos recién no es instantáneo. Digamos, ¿no es así? Este fue poco difundido y por ahí poco lo conocen. Este es mayor, pero esto hay un problema mucho más grave. Esto es el de Ucrania. Acá, lo que sucedió acá, digamos, no es una explosión nuclear. Esto es un elemento que estaba moderado con grafito. Por la alta temperatura, el grafito tomó fuego, digamos, y generó una reacción química con los elementos internos, como el circaloy, con generación de hidrógeno. Este reactor no tenía un edificio de contención, sino tenía un galpón industrial estanco. Cuando ese hidrógeno explotó, voló todo el techo, digamos, y es lo que generó dispersión de elementos radioactivos. No fue una explosión nuclear tipo la bomba de Hiroshima o Nagasaki. Fue una dispersión de elementos reactivos debido a una reacción química de explosión de hidrógeno generada por la alta temperatura por el incendio del moderador de grafito. ¿Qué pasó? Por la dispersión. Por la dispersión. O sea, pero con niveles radioactivos altos. Niveles radioactivos mayores que los normales, aunque hay lugares en el mundo que tienen niveles radioactivos no similares a esto, un poquito más bajos, digamos. Acá, por ejemplo, en San Luis, en Merlo, anda a ver la propaganda de Merlo, te dicen, nivel de radiación natural, tanto, es saludable, digamos, así, o sea, y realmente es así, digamos, así, o sea, pero lo que se está dando en Chernobyl, en el entorno de Chernobyl, hoy es un lugar donde hay una diversidad de animales y de vegetación, digamos, que no se sabe si es por la ausencia del hombre o por efecto. Hay estudios que dicen que la radiación en efectos, en valores bajos, más altos de las cosas, digamos, tiene efectos benéficos también, digamos, ¿sí? Pero bueno, por el tiempo vamos a seguir avanzando. Bueno, finalmente tenemos el de Japón, que es el más grave de todo. Vamos, acá está el Japón. ¿Qué pasó en Japón? En Japón hubo un terremoto en el mar. El terremoto generó un tsunami. La central nuclear estaba diseñada para tsunami. O sea, la central nuclear respecto del nivel del mar tenía una capacidad acá de 10 metros para contener, acá tenía una barrera de contención, que es la que se ve acá, digamos, para contener el agua. Bueno, el tsunami fue de 15 metros. Digamos así. ¿Y qué es lo que produjo? Inundación. Digamos, al producirse inundación, digamos,
en un evento, en un sismo de 9.1, digamos, que es un sismo muy, muy fuerte, digamos, esto estaba diseñado para tsunami, pero no alcanzó. O sea, estaba diseñado para un nivel de tsunami mucho menor. La inundación inhabilitó, digamos, dos cosas. Primero, el tsunami borró todas las líneas eléctricas para suministro de energía externa e inundó los generadores diésel propios que tienen las centrales nucleares para quedarse sin electricidad interna y seguir refrigerando el núcleo. Los inundó y los inhabilitó. Pero lo que quiero mencionar es que el reactor paró, según diseño, por el terremoto. O sea, el problema de Fukushima fue un problema de la inundación, que se quedaron sin suministro eléctrico. El residual. El residual, digamos así, el residual. Ahora, ¿qué consecuencias desde el punto de vista radiológico nuclear hubo en Fukushima? Aparte de la dispersión, que esa sí es cierta, pero murieron 3 operarios ahogados, no por radiación. No fue como Chernobyl. En Chernobyl hubo, en primera instancia, en las primeras 2 semanas hubo 30 muertos por radiación, y en el periodo siguiente hubo como unos 50 muertos más entre los bomberos que estuvieron haciendo la limpieza, digamos, ¿no? Pero en Chernobyl, digamos, en Fukushima hubo 3 operarios muertos ahogados. No hubo impacto del accidente nuclear en los operarios, digamos. Obviamente la infraestructura de Chernobyl respecto a lo de Fukushima era totalmente diferente. Y una cosa importante que no lo mencioné era el contexto externo. En Rusia, en ese momento, en la Unión Soviética, tuvieron que esperar 3 días que el Kremlin les autorizara a declarar la emergencia. Acá, ya en este nivel de cosas, lo declara el jefe de la central para poder empezar la evacuación. 3 días. En esos 3 días estuvo irradiándose un montón de gente. Es un problema también político. Chernobyl también es un problema político. Bueno, avancemos. Bueno, esto es como quedó en el momento de la inundación. Bueno, las centrales, ¿cómo se llama? Supuestamente limpias. La característica fundamental que ustedes tienen en cuenta con esto es, ¿son buenas? Sí. ¿Son totalmente limpias? Más o menos. Más o menos. Digamos así. La disposición final de los paneles eléctricos es un tema contaminante. La disposición final de todos los materiales que tiene esto es un tema contaminante. En esta zona los pajaritos no andan. Digamos, no andan los pajaritos, digamos así. Hay un estudio hecho sobre lo que se llama la huella de carbono. La huella de carbono es qué produce una industria desde que se fabrican las cosas, opera y disposición final. La huella de carbono de estos 2 señores no es 0. Tienen un impacto, porque hay que fabricar los paneles, hay que fabricar todo esto, digamos, y fabricar. O sea, pero lo que quiero que quede claro es, más allá de que es una energía viable, barata, digamos, competitiva, es competitiva, tiene que entrar dentro de las alternativas posibles, tiene que entrar, pero su característica fundamental es esta, intermitente. Si no hay viento no tengo energía, salvo que ponga baterías, los cuales son bastante contaminantes también, y si no tengo suficiente iluminación solar, tampoco lo tengo. Por lo cual, en un mundo donde yo quiero estar cada vez más interconectado, y tener cada vez más elementos en mi casa, donde estamos frente a un problema de calentamiento global y gases de efecto invernadero, donde todos quisiéramos tener un Tesla, digamos, para después ir a enchufarlo en algún lado. No sé si nos cambian hoy y nos dan un Tesla a todos nosotros, no sé dónde lo vamos a cargar. Esa energía también proviene del carbono. Por eso, digamos, y este es el nuevo desafío, digamos, los servidores de inteligencia artificial están consumiendo muchísima energía. Las empresas, las grandes empresas que están manejando la inteligencia artificial están invirtiendo en energía nuclear ahora, y está habiendo un despertar en ese aspecto, justamente por el hecho de que no pueden esperar a que haya viento, que haya sol para poder suministrar a estos servidores. Están invirtiendo en energía nuclear porque entienden que la alternativa ecológica viable en esta transición hasta que aparezca alguna cosa como fusión o alguna otra cosa es la energía nuclear. Y en esto anda hasta Bill Gates. Bill Gates está comprando hoy la Three Mile Island 1, que es la otra central que había tenido problemas en el 89.
O sea que todo esto necesita energía, digamos así. Y a modo de conclusión, diríamos de que en este contexto, digamos, de la necesidad de energía, la energía nuclear tiene características sensibles que hay que tener en cuenta, sí, pero sus beneficios, cuando uno piensa beneficios y detrimentos, como todas la tienen, digamos, creo que tiene el derecho a ser considerada como una opción válida en esta transición hasta que encontremos a nivel, digamos, sociedad, a nivel ciencia, una solución mejor, digamos, ¿no? Y bueno, este es un chiste que apareció en un libro muy lindo que dice, estoy leyendo este libro que se trata sobre energía nuclear, pero yo tengo un problema con la energía nuclear. No sé nada y no confío en los que saben. Bueno, Pero nosotros sí confiamos. Digamos, repito.